predicar la palabra de Dios. Así que tan importante es una cosa como la otra en el nombre de Jesús. Paga eso, Miguel, por favor. Esa luz azul que me molesta que he dicho. Ya tienen ustedes el texto que hemos dejado. Hemos dicho Hechos de los Apóstoles, capítulo 5 y versículo 34. Y lo vamos a leer hasta el 39. ¿Estamos ya ahí todos? Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor en la ley, venerado de todo el pueblo, mandó a que se sacaran fuera por un momento a los apóstoles. Ya sabéis que estaban los apóstoles, que eran Pedro y Juan, estaban allí en la cárcel, que le habían dado un reto, impidiéndole que hablara de la palabra de Dios. Y ellos dijeron estas palabras: es más importante obedecer a Dios que a los hombres. Así que ellos tenían claro que tenían que anunciar la verdad de Dios al nivel que fuese y en el momento que fuese. Aunque le pegaron una paliza, ellos seguían diciendo la misma frase. Y le dijo: juzgad vosotros a quién es más importante, obedecer a Dios o a los hombres. Así que al final de la conversión es que ellos seguían predicando la palabra. Pero Gamaliel, que había sido podríamos decir, el pastor desde que era niño pequeño de Pablo, se levantó en medio de la congregación porque era un hombre respetado y venerado, y le dijo: señores, un momento, vamos a hacer un stop en nuestra vida. Vamos a parar un momento. Vamos a sacar a estos hombres fuera y os voy a dar un consejo. Y esta es la verdad de la que vamos a compartir. ¿Cuál fue el consejo que Gamaliel, sin estar con Cristo, tuvo que dar y tuvo que accionar? ¿Por qué? Porque yo creo que Dios le había permitido el privilegio de poder estar en esa reunión para poder aportar una semilla de esperanza y una semilla de confusión. De esperanza para los que creen en Cristo y de confusión para aquellos que son enemigos de Cristo. Pero sin darse cuenta, este hombre fue usado por Dios y tuvo un argumento sólido y estable en el que tenía. Un argumento que podía cambiar el fondo de toda la historia. Verso 35. Luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer con respecto a estos hombres. Todo iba circulando a Pedro y a Juan. Porque antes de estos días se levantó un tal Taules diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecieron fueron dispersados y reducidos a nada. Eso fue un hombre que se levantó, este Taules, se levantó diciendo que tenía algo que no tenían los demás. Pero ¿sabes? Con toda su doctrina, que era revolucionaria contra todo el imperio romano, cuando murió se quedó en nada. ¿Sabéis por qué? Porque toda la fuerza se había quedado en la tumba, y como no resucitó, no había más fuerza, y ahí todo el grupo desapareció. Pero él sigue Gamaliel extrayendo más. Y después de este se levantó un tal Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pero cierto también, él y todos los que le habían obedecido fueron dispersados. ¿Por qué fueron dispersados? Porque había muerto también. Y cuando él murió, todos los demás también fueron dispersados. No había líder. Como habéis visto en las películas del oeste, cuando matan al jefe de los indios ya no hay indios, se dispersan todos. Igual aquí trata de la misma opinión. Pero este hombre, Gamaliel, inspirado por Dios en la misericordia y en la bondad de Dios, aunque no vivía, por lo menos a cara descubierta, apoyando la obra de Dios, sí estaba ahí para orar. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo está en la obra de los hombres, desvanecerá. Mas si es de Dios, no podrán destruirlo, ni tal vez seréis hallados luchando contra Dios. La revolución de todo esto es que no podían negar que Jesús fuera falso, porque Jesús resucitó. Y no resucitó porque lo dijo Pedro y Juan, sino porque se apareció a más de 500 personas. Jesús se apareció a cientos de personas continuamente. Se presentó con María, se presentó con el otro. Todo estaba basado en una sola cosa: que Jesús ha resucitado. Mahoma, un gran líder aquí en la tierra, por mucho que dijo, murió y no ha vuelto a resucitar. Si podemos hablar de Buda, podemos hablar
tantos religiosos que dijeron tener la verdad y ser la verdad, pero hasta hoy sus huesos están en aquel lugar llamado su tumba. Pero en la tumba de Jesús no había ninguno. ¿Sabéis por qué? Porque Jesús resucitó. Amén. Y esta es la verdad, que pueden levantarse lo que quieran, pero todos se hallan luchando contra Dios, porque Dios ha resucitado y Dios es real. Y esta es nuestra fe y esta es nuestra esperanza. Y esto es por lo que caminamos y esto es por lo que luchamos. Y esta es la seguridad que tienen los hijos de Dios, que cielo y tierra pasará, pero su palabra permanecerá. Que el poder de Dios, la autoridad de Jesucristo ha estado en esto, que Jesús ha resucitado. Amén. Mucha gente se cree que la importancia es que Jesús murió. Sí, hermano, pero si muere, viene a ser como Taure. Si muere, viene a ser como Judas, este hombre. Pero este murió y al tercer día resucitó. Si realmente nosotros queremos tener la fe genuina, la fe verdadera, podemos ver y conseguir que allí en la Meca está Mahoma. Ahí está en la Meca, en la piedra esa negra que hay allí. Ahí está. ¿Pues sabes por qué? Porque murió y no resucitó. Si pudiéramos buscar a Buda, Buda está allí, pero no resucitó. Y como ese 1001 que confiesan haber dicho que son la verdad, no la tienen. ¿Por qué? Porque solamente hay una verdad. Juan 14 nos dice: yo soy la resurrección, la verdad y la vida. Digan aleluya. Aleluya. Digan gloria a Dios. Gloria a Dios. Esta es la fe genuina que tenemos los hijos de Dios, que no servimos a un Dios muerto, que no servimos a un Dios que murió y no resucitó, amén, sino que seguimos a un Dios poderoso en palabras, en hechos y en verdad. Aleluya. Toda la verdad del Evangelio está basada en esto. Jesús una y otra vez anunciaba y proclamaba durante 3 años y medio, le decía a la gente: yo es necesario que muera, pero también es necesario que resucite. Porque todo el cristianismo está basado en la muerte y en la resurrección de Jesús. No solo en la muerte, porque la muerte es para perdón de nuestros pecados. Pero si no resucitó, nuestro perdón va a ser muy pequeño, porque no tendremos parte de la vida que Cristo vino a traer a la tierra. Así que este hombre Gamaliel tiene algo claro. Se ha corrido el rumor, se ha predicado por todo aquel lugar que este nazareno, que este carpintero ha resucitado entre los muertos. Por mucho que quisieron taparlo el grupo del Sanedrín, del sumo sacerdote y de todos los judíos, no podían callar las voces, porque habían personas que habían visto. Aun en su muerte, cuando murió y expiró, los muertos resucitaron. El cielo se oscureció y Cristo fue a dar el triunfo y bajó allá abajo y me dijo: compañeros, amigos, se ha acabado el último día de estar aquí, os lleva al paraíso. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Amén. Señor. Así que no estamos en una religión falsa. Así que no estamos en una ideología de un pensador, gran pensador. Estamos en la verdad genuina de Jesucristo, en el Cristo de la gloria, en el Cristo que ha resucitado. Pero esto Dios te invita a que creas en Él y pienses por dentro y por fuera que si Él resucitó, tú también resucitarás. Amén. La Biblia nos declara que si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Amén. Pero la Biblia también nos declara que si morimos con Él, resucitaremos con Él. Amén. Esta es la verdad genuina, hermano mío de mi alma. Esto no es una religión, esto no es una ideología, esto no es una filosofía, esto es la verdad de Jesucristo. Jesucristo ha resucitado. Amén. Y está en medio de nosotros y sigue luchando y sigue peleando. Así que en esta tarde, este es el argumento que traigo para vosotros: que Cristo ha resucitado. Cristo no es una ideología, Cristo no es un pensamiento, Cristo no es una filosofía, Cristo no es una corriente, Cristo es la vida. Yo soy la resurrección y la vida, y el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Cuando encontramos esta gran verdad en la Biblia, tú y yo debemos de armarnos de valor. Hombres que murieron por una fe, por ser comunistas, hombres que murieron por ser fascistas, hombres que murieron porque tenían filosofía. Nosotros, si morimos, sabemos que nuestra muerte se convierte en victoria. Sabemos que en nuestra muerte hay vida. Sabemos que nuestra muerte consiste en que en este lugar morimos y resucitamos con Cristo y por la eternidad. Así que si tú tienes una fe
basada en cualquier cosa. Si tienes una fe y una esperanza solamente en esta tierra, así vives, confuso, determinadamente no sabes qué hacer. Pero mi resurrección, que es la de Cristo, esa es eterna y para siempre. Amén. Así que Gamaliel tapó la boca y le dijo: haced lo que queráis, pero quizás estaréis luchando contra Dios. Y el mundo entero lucha contra Dios. Se han levantado contra el ungido de Dios. Se levantaron contra Él porque Él decía: yo soy la resurrección y la vida. Hoy más que nunca necesitamos tener esa vida y esa esperanza. Necesitamos tener ese gozo y esa felicidad. Necesitamos tener la verdad esencial del Evangelio. La verdad del Evangelio no es la prosperidad. La verdad del Evangelio no es la superfe. La verdad del Evangelio no es decir que vivamos bien y tengamos paz y seguridad. La verdad del Evangelio es que a través de tribulaciones y angustias entraremos en el reino de los cielos. Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, siendo rico, se hizo pobre. Y cuando bajó a la tierra, no se quedó en las casas de los reyes, sino que estuvo viviendo en una casa como cualquier otro hombre, para enseñarnos a nosotros una cosa: que nuestros ojos no tienen que estar puestos en la tierra, sino que nuestros ojos tienen que estar puestos en el cielo, de donde vendrá nuestro socorro. Nuestro socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Nuestro socorro no viene de la situación en la que vivimos, de la situación en la que caminamos, sino que nuestro socorro viene de la mano poderosa de Dios, porque Él resucitó y Él está en medio de nosotros. Y Él nos ha dicho que si Él está con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Tribulaciones, angustias, hambres, aflicciones. Pero dice la Biblia: mas en estas situaciones somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Termina diciendo: ¿y quién me separará del amor de Cristo? ¿Un problema? ¿Una dificultad? ¿Un momento apretado en mi vida? ¿Algo que no sale como yo quiero y se tuerce? Nada me podrá separar del amor de Cristo. No consiste en la situación, no consiste en el momento que esté pasando, sino que mi vida está fundamentada en que Cristo murió y resucitó al tercer día. Y la Biblia nos dice que si Cristo resucitó y nosotros tenemos el mismo espíritu que Cristo, también resucitaremos. Amén. ¡Aleluya! Amén. ¡Aleluya! Amén. Cristo resucitó. Nuestra vida en el Evangelio tiene que ser en la resurrección de Jesucristo. Creer que mientras estemos en este tiempo, de aquí en la tierra, tal vez estaremos pasando momentos difíciles, pero Dios te invita a que creas en Él. Jesús estuvo 3 años y medio enseñándole a sus discípulos, diciéndole una y otra vez qué es lo que iba a suceder. Y le digo una cosa: por 3 años y medio Jesús no se cayó. Por 3 años y medio Jesús siguió hablando y diciendo realmente lo que él creía. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 3. Hechos 17, 3. Alguien que lo tenga por ahí, muy rápido. El que lo tenga, que levante la mano y diga: aquí estoy, porque estoy. Aleluya. Ahí la tiene la mano vaquera. Y declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía: Él es el Cristo. Oh, escúcheme, hermano. Anunciándole a todo el mundo, proclamándole a todo el mundo, diciendo: nuestro evangelio que predicamos no es que tú vas a sentirte bien, no es que tú vienes a la iglesia para pasar un rato. Tú vienes aquí para ser instruido y decirte que el evangelio, la calidad del evangelio consiste en que Jesús murió y resucitó al tercer día. Y esta es nuestra fe, y esta es nuestra esperanza, que si Cristo murió y también resucitó, también nosotros moriremos, pero también resucitaremos. Amén. ¿Sí están ahí conmigo? La garantía de que Jesús murió y resucitó es la garantía de que yo vivo un cristianismo, no con los ojos en esta tierra, sino con la esperanza. Que lo mismo que mi Cristo murió y resucitó, eso es lo que anunciamos. Hermanos, cuando alguien te predica un evangelio diferente, cuando alguien te diga el evangelio es que estés bien, es que te funcione, mentira. El evangelio es creer que Cristo murió y resucitó.
para que yo también en ese propósito y en ese proyecto no tenga en cuenta el dolor, ni el sufrimiento, ni los momentos difíciles que pase por mi vida, sino que mi esperanza está puesta en que Él resucitó, yo también resucitaré, y en que Él tiene vida y yo también voy a tener vida, y que la paz de Dios que gobierna mi vida, que gobierna mi corazón, está basada en la resurrección de entre los muertos. Mi esperanza no está puesta de que un día me voy a morir y se va a acabar todo, porque la Biblia dice: si mañana morimos y no resucitamos, come y bebe y gástate lo que tengas, porque mañana te vas a morir. Porque no se basa en esto, sino se basa en una verdad genuina. Aunque Cristo fue anunciado de esta manera, tenemos un problema grave con el cristianismo. Yo no sé cuántos piensan realmente en esto, cuántos creen realmente que hay vida después de la muerte, y lo digo con todas las palabras que tienen, con todas las letras. No sé cuántos realmente se lo creen, y no sé cuándo van a su casa si tienen esa certeza. Yo no tengo ningún temor, porque sé que cuando muera resucitaré. Quizás esto no lo tenemos tan claro, lo tenemos más difícil. ¿Sabe por qué? Porque estamos más que pensando en los problemas, las dificultades, a ver si salimos, si no salimos, a ver si tenemos, si no tenemos, a ver si todo nos va bien, a ver si todo se arregla. ¡No! Tu ilusión no tiene que estar en eso. Tu ilusión tiene que estar puesta, que pase lo que pase, aunque mueras, vas a resucitar y vas a estar con Cristo. Te va a llevar a un lugar llamado el tercer cielo, te va a llevar por las calles de oro y el mar de cristal, te va a llevar al lugar donde no hay muerte, no hay llanto, no hay dolor, no hay enfermedad. ¿Sabes por qué? Porque Cristo resucitó. Amén. Aleluya. Ah, no, pero es que estoy aquí en mi casa y vivo. No, no vives en tu casa, vive en la casa de Dios. Si Dios está contigo, ¿quién en contra de ti? Demonios, principados, potestades. Ante toda esta cosa somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Amén. El cristianismo está basado en la resurrección de los muertos, en que Cristo resucitó. No prediques un evangelio de ciencia ficción. Predica el evangelio de verdad. Sí, predica que Cristo murió y que murió por nuestros pecados, pero a consecuencia de nuestros pecados también resucitó para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Amén. Una vida diferente, porque cuando vienes a Cristo tienes que dejar todo lo de atrás. El problema que llevamos encima, hermano, que nos pasa como al peregrino, que aunque iba montado en un carro llevaba una mochila a la espalda, y le pregunta al otro: ¿y por qué llevas una mochila si está cargado, montado en un carro? Porque él sabe lo que pasaba, que él seguía llevando sus pecados sobre sus hombros. Pero no hay que llevar los pecados sobre nuestros hombros, hay que echarlo a los pies de Cristo y decir: Señor, si tú no lo llevas, yo no puedo llevarlo. Así que el cristianismo está basado en la cruz de Cristo. Realmente el evangelio empezó no cuando Cristo murió, sino cuando Cristo resucitó. Porque si Cristo muere en la cruz del Calvario, pues ya muerto, ya está muerto. Si os acordáis de esta operación, es que cuando Cristo muere, todos los discípulos salen huyendo y ya no creen que Jesús va a resucitar. Cada uno se va a su lío, cada problema a su situación. Llega un momento que se sientan en una casa y se juntan todos y nada más que hacen quejarse: Cristo ha muerto, ya no hay esperanza, ya no hay solución. Pero viene una loca llamada María Magdalena y viene corriendo y dice: Jesús ha resucitado. ¿Saben lo que dicen sus discípulos? La tomaron por loca y no se lo creyeron. ¿Saben por qué, mis queridos hermanos? Porque la gente no entiende que es necesario morir para vivir. Hay una cosa que es muy extraña. Dice el Señor: si morís por mí viviréis, mas si por mí no morís, no podéis tener vida. Es sencillo, es la vida, se encuentra a través de la resurrección de Jesús. Romanos 8. En el libro de Romanos 8, capítulo 8, versículo 11, mire usted qué cosa más espectacular y más preciosa nos enseña aquí la Biblia. Romanos 8, versículo 11. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Voy a decirlo así porque leerlo a lo mejor no cuesta tanto. Y el espíritu que levantó a Jesús de la tumba después de 3 días muerto
está en nosotros, nosotros también seremos vivificados. También Cristo. Pero es necesario saber si tenemos el Espíritu de Cristo, el mismo Espíritu que tenía Él, porque el Espíritu que estaba en Él está en ti. Me voy pues y os mandaré mi Espíritu. Si tú has recibido su Espíritu, tienes que vivir como Cristo vivió, caminar como Cristo caminó, pensar como Cristo piensa, creer lo que Cristo cree, deshacer lo que Cristo no quiere. Así que le dice Pablo a los romanos: si el Espíritu de Cristo está en vosotros, igual que aquel Espíritu levantó a Jesús de entre los muertos, así os levantará a vosotros. Con voz de mando, con voz de arcángel, con trompetas de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, ¿qué dice? Resucitarán primero. Y si tú y yo estamos aquí vivos, también nos iremos con Él y estaremos por una eternidad por Él. Pero el Evangelio está basado en la resurrección de Jesús. Ahí empezó. Estaban todos escondidos, estaban todos en sus casas, pero cuando el Maestro resucitó, no tuvieron temor, no tuvieron miedo, se fueron a las plazas, se fueron a los pueblos, se fueron a los barrios y dijeron: señores, señoras, caballeros y amigos y sociedad del pueblo, vengo a traerle un mensaje. Jesús ha resucitado. Cristo vive. Bendecido sea el nombre del Señor. Bendecido sea el nombre del Señor. Por eso es tan importante que usted tenga el Espíritu de Dios. Porque si no tiene el Espíritu de Dios, y cuando algunos se creen que el Espíritu de Dios es una fuerza, o el Espíritu de Dios es una actividad, o el Espíritu de Dios... No, hermano, el Espíritu de Dios es pensar como Dios piensa, andar como Dios camina y vivir como Dios camina. Porque el Espíritu de Dios es el que da vida. Si nosotros no ponemos nuestra mirada y nuestra esperanza en la resurrección de Cristo, si nosotros no ponemos nuestros ojos en lo que sucedió en aquel momento, estaremos fallando, estaremos fracasando, porque habremos perdido el blanco. El blanco es la resurrección. Hay una frase que tú y yo debemos de mantener siempre, y la frase que dice Jesús es que a mí nadie me quita la vida, sino que yo la entrego. ¿Sabes por qué nadie le podía quitar la vida a Jesús? Porque Él era la resurrección y la vida. Así que Él no se la quita, sino que le dice: Padre, te entrego mi espíritu. Déjalo ahí un ratito. Manténme ahí durante 3 días ese espíritu, para que cuando tenga que empezar, empezará. Y empezó en la tumba. ¿Cuándo? Cuando resucitó. Esta es la verdad central del cristianismo. Jesús ha resucitado. Jesús vive. Amén. Por eso los del circo, cuando Herodes y cuando César y todos echaban a los cristianos al circo, todos cantaban, y era algo que alucinaba a la gente. ¿Sabe por qué? Porque estaban todos que se lo iban a comer los leones, y ellos cantaban: gloria, aleluya, es un gozo morir por Jesús, porque cuando muero yo resucito. Y venía el león y se lo comía. ¿Sabe lo que le pasaba? Que se moría aquí y resucitaba allí. Digan aleluya. ¡Aleluya! Y alguien le preguntó a uno de estos que iba hacia allá, y dice: ¿por qué estáis tan contentos los cristianos? Si vaya a morir, dice: yo no muero. ¿Cómo que tú no mueres? No, mi muerte se convierte en vida. Ahora sí que muero porque me he pegado, me han azotado, no me dejé ni libertad, no me dejé ni hablar. Ahora cuando yo muera aquí, estaré con Cristo por una eternidad. Primero de Corintios, capítulo 15, Corintios 15, versículo 16, al 19. Dice así la palabra de Dios en Corintios 15, del 16 al 19. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún está en vuestro pecado. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de consideración de todos los hombres. ¿Estamos ya? Ahí. ¿Están ahí conmigo? Vamos a repetirlo con voz fuerte ahí. Voz en el cuello. Vamos adelante. Otra vez, hermana. Adelante, hermana. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana.
aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Imaginaos, hay un gran problema, porque el capítulo 15 es un capítulo muy grande, es un capítulo que llega, mira hasta dónde llega el 15. El 15 llega hasta el 58 versículos para decir a la gente que hay vida después de la muerte y que todo estaba basado en la vida. Si así no es, porque resulta que en Corintios no creían que había resurrección, sino que cuando se muriera uno se acababa todo. Entonces le dice, si nosotros los cristianos no creemos que Cristo resucitó de entre los muertos, somos los más tontos del pueblo y tiene que tener todo el mundo misericordia de nosotros. Porque si nosotros que nos privamos de esto, después resulta que no creemos que después de la muerte hay vida, pues somos los más misericordiosos del pueblo, que no tienen ni... no sé qué. Mira, aquí pone una palabra rara que no sé lo que significa eso con misericordia. Que es, vamos, que es para que tengan lástima de nosotros. Es para que lloren cuando nos vean. ¿Sabéis por qué? Porque nuestra fe está constituida en la resurrección de los muertos. Quiere decir que si tú y yo vivimos como personas de esta tierra y no vamos a resucitar porque vamos a ir al infierno, ¿qué tontería tenemos de llamarnos cristianos? ¿Qué tontería tenemos de venir a la iglesia si no creemos en la resurrección, que hay vida después de la muerte? El apóstol Pablo trata de llevarnos a ese lugar. Pero hay algo que nosotros no debemos de comprender. Hermano, nuestra vida está basada en que hay vida después de la muerte. Si lo perdemos todo aquí, no hay ningún problema. Mis ojos no están puestos en esto, están en lo que viene. Cuando usted lee el capítulo 11 del libro de Hebreos, se dará cuenta que en el libro de los Hebreos es algo terrorífico. Dice que hubieron hombres que lucharon, que pelearon, que tal, y no alcanzaron las promesas que Dios había prometido. Pero el escritor sigue diciendo, pero no lo alcanzaron aquí, pero lo alcanzarán allí. Digan aleluya. No, porque algunos murieron como pobres, otros murieron como miserables, otros murieron encerrados, otros murieron quemados, otros murieron colgados y fusilados porque no hay escopeta, si no lo fusilan. Quedaron todo esto. Entonces no se cumplió en ello. Pero Pablo nos dice, oye, chavales, escuchad, que aunque esto no lo alcanzaron aquí, tengo fe de que un día lo alcanzarán allí. Digan aleluya. ¡Aleluya! Digan gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Hay algo que tú y yo no podemos olvidar. El Evangelio está basado en que hay vida después de la muerte. No hay hombre más valiente, ni mujer más valiente que no teme a la muerte. Si alguien tiene que decir algo, son de los que no temen a la muerte. ¿Por qué no temen a la muerte? Porque están locos algunos. Pero nosotros no tememos a la muerte porque para nosotros el morir es ganancia. No lo entendieron. Para nosotros el morir es Ganancia. No lo entiendo, y yo tampoco, si es que yo no soy filósofo. Yo no lo entiendo. Pero si el apóstol Pablo lo dice, yo lo creo, porque la Biblia también lo afirma. Hoy más que nunca necesitamos tener claro, Jesús durante 3 años y medio le sigue predicando y le sigue diciendo, señores, yo es necesario que muera, pero cuando yo muera traeré vida y habrá otra manera de vivir. Y no se lo creían, hermanos. ¿Sabéis por qué? Porque no se lo creían. Vaya al Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 21. Vamos, Mateo 16, 21 al 23. Nuestro hermano Paco del Llano. Mateo 16, 21 al 23. Estamos terminando, así que prepárese. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas,
y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios y no en las de los hombres. Aleluya. A ver, espabilese en esta noche, espabilese. Pedro es uno de los importantes de los 12. Jesús los reúne y le da una charla y le dice: mira, es necesario que yo sufra, que yo padezca, que pase por momentos difíciles en mi vida, pero vosotros no tengáis ningún problema, porque yo es necesario que muera y después de resucite. Esa charla la da allí a los 12 que están, seguramente a lo mejor había algunos más. Pero cuando sale, Pedro le dice: por favor, ¿te puedo decir algo, Jesús? A solas. Sí, Jesús se lo lleva sola y le dice: dime, Pedro, que mira, que esto a ti no te pase, pero una buena persona. Tú tienes un buen corazón y vas a dejarte morir por los judíos, que esto a ti no te pase. En ese momento, con esas palabras que le estaba diciendo Pedro: yo no creo en tu resurrección, yo creo que si te matan estás muerto y ya no hay más. Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. No, están aquí todos como si no estuvieran, estoy aquí. Le recomienda a Jesús y dice: no te pasa a ti esto, tú no mueras. Pero ¿sabéis lo que le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque tú no pones los ojos en las cosas de Dios, sino en las de esta tierra. Digan aleluya. Digan gloria a Dios. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. ¡Aleluya! Jesús nos dice a nosotros con las mismas palabras: lleváis algunos 20 años, lleváis algunos 30 años, lleváis algunos 40 años al nivel. Lleváis aquí la eternidad conmigo. Y os estoy diciendo que que es necesario morir para tomar vida. Y no lo creéis. Llega un momento que solamente he puesto vuestros ojos en las cosas de la tierra, en poseer cosas de la tierra, en conquistar cosas de la tierra. Y eso es apartar los ojos de la verdad y de la realidad. Nosotros, mientras vivamos en esta tierra, tenemos que vivir como peregrinos, como extranjeros. Dice el apóstol Pablo: y con voz en cuello, teniendo sustento, teniendo abrigo y teniendo un plato de lentejas, tenemos que estar contentos. Pero nosotros queremos tener una casa en la manga, queremos tener un Volkswagen, un Mercedes o otro coche por el estilo, y queremos tener una cuenta corriente de un montón de millones. ¿Pero de qué va esto? ¿De qué película va esto? Cristo nos enseña, y le enseñó por 3 años y medio, que voy a morir, chavales. Yo no me lo creo, si te mueres estás muerto. Hoy más que nunca la iglesia, no sé si cree en la resurrección de los muertos, aunque me dé lástima decirlo, no sé si cree, porque están tan enfadados y estamos tan enfatizados en la tierra que no sé si creemos en la otra tierra. Yo no me he muerto nunca, y por eso no sé lo que se siente cuando uno se muere, pero cuando me muera 8 o 10 veces le das tú como si ya lo sabes. Pero como te mueres nada más que una vez y después ya va a donde va, pues no hay ensayo. Por eso Dios nos enseña a decirlo. Y le dice a los apóstoles: mira, muchachos, que yo tengo que morir, pero tranquilo, yo voy a resucitar. No se lo creyeron, hermano. El mismo Pedro lo coge aparte: a ti no te pase esto, Señor. No te va a pasar a ti esto. Que le pase a otros, a los malos, a los delincuentes, a los asesinos, a los criminales de guerra. No. Apártate de mí, Satanás. Escúcheme, hermano, que se le quede grabado esto. Cuando usted no cree en la resurrección de los muertos, habla por boca del diablo. Porque si alguno negara la resurrección de Jesús, está hablando por boca de Satanás. Le dijo: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué le dice apártate de mí, Satanás? Porque cuando usted no cree en lo que es la esencia del Evangelio, hemos fallado, corchones. Hemos fallado. Es la resurrección. Por eso cuando le duele el juanete, empieza a hacer, hasta le echa la culpa a Dios: Dios mío, si soy tu hijo, pues miro juanete, que me duele. ¿Qué va esto? La resurrección y la vida es Cristo. Nuestro evangelio tiene que estar basado en Cristo. 3 años y medio le estuvo diciendo a esa banda de sinvergüenza
que había resurrección de los muertos, no solo creyó ni uno. Váyase al Evangelio de Lucas. Es que hoy estoy dando texto porque como tenemos buen tiempo. Al Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 1. Lucas 24, 1. Quiero que entienda de parte de Dios que el Evangelio es tal como suena. A ver, nuestra hermana Ana. Ana, 24, 1 al 11. Por favor, escuche esto. Si hoy tenemos tiempo, estamos haciendo una prédica con tiempo. Adelante. La palabra del Señor dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trajeron especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellos, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que pasaron junto a él dos varones con vestidos resplandecientes, y como tuvieron temor, y bajaron del rostro a tierra, y dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucita el tercer día. Entonces ellas se acordaron de su palabra, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ella, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Entonces a ellos les parecían locura las palabras de ella, y no las creían. Amén. Hasta ahí. Hola. Aleluya. 3 años y medio. Voy a morir, voy a resucitar. Muere y se acabó. María Magdalena, María, la de Jacobo, algunas mujeres más se fueron antes que amaneciera. Según he leído en los comentarios y en otros sitios que he leído, en Israel, en Jerusalén, en abril, que fue cuando murió Jesús, amanece normalmente a las 6 menos cuarto, a las 7 menos cuarto o a las 6 y media. Así que se levantaron bien temprano. Para llegar al sepulcro seguramente se levantaron a las 5 de la mañana. Y fueron allá con una sola idea: de embalsamar el cuerpo de Jesús, porque Jesús estaba muerto, estaba metido allí. Tenían un problema muy gordo. El problema es que la tumba estaba sellada y estaba con una piedra muy grande, y ella pensaba: ¿quién nos va a ayudar a mover la piedra para embalsamar el cuerpo de Jesús? Sorpresa, cuando llegan allí la piedra está removida. Sorpresa, entran adentro y no hay ningún cuerpo. Se aparecen 2 ángeles y le dicen: hola chicas, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Digan aleluya, digan gloria a Dios. Claro, es que habían ido con una ideología, con un pensamiento, una filosofía o una corriente de que Jesús estaba muerto. Pero Jesús le tiene que recordar y le dijo: muchacha, no estuve con vosotros 3 años y medio y os dije que era necesario morir y que después resucitaría. ¿No me he creído? Por 3 años y medio te va la tabarra y he dicho que iba a resucitar y no se lo creyeron. Anda a ver, y díselo a sus discípulos. Cuando va allí: hermano, ha resucitado el Señor. ¡Ay, qué gozo! ¡Qué alegría! Y dijeron uno al otro: se le ha ido al carro. Está mal, esta muchacha está mal. ¿Sabe por qué? Porque no creyeron el mensaje de que Jesús había resucitado. Dijeron: está loca. Anda, vete para la casa. Los nervios lo llevan. Daba una ansiedad, una depresión. Hasta iba más. Vete para la casa. No creyeron, hermano. Ya que durante 3 años Jesús les dijo que había que morir y resucitar, y no creían en la resurrección. A ellos fueron 3 años. A nosotros hasta 20 y 30 años que no creemos en la resurrección. A nosotros hasta 40 años. La verdad es que nadie se quiere morir. Nadie se quiere morir. Claro, ya le he dicho que el que nadie nos queramos morir es porque nunca
nunca nos hemos muerto, que si nos hubiésemos muerto 8 o 10 veces sería fácil morir. Pero como no nos hemos muerto, pues nadie se quiere morir. Así que cuando te duele la uña del dedo gordo, ¡ah! Y si hace falta, le echa la culpa a Dios. Pero te digo una cosa, la resurrección es real, porque Jesús resucitó. María Magdalena se le engancha y empieza a llorar y se cree que es el hortelano, se cree que el que cuidaba el tío. Y le dice, ¿sabes tú dónde se ha puesto el cuerpo de Jesús? Hermanos, el cuerpo de Jesús estaba vivo y patente. El cuerpo de Jesús se levantó y resucitó. Y como aquellos incrédulos no creían, no tocó la puerta sino que entró. Porque Jesús no tiene por qué tocar la puerta, él entra. Dice que entrando traspasó la puerta y le dijo, señores, soy Jesús. Hombre, uno que estaba medio torto allí, que estaba con el ojo así, que se le iba el ojo. Tomás, y yo, vete acostado, aquí. ¿Te acuerdas de la lanza? Sí, vete, la mano, los pies, todo lo que me han hecho. Ahora creo, pero sobre el luzo. Si te he dicho por 3 años y medio que era necesario morir y resucitar, ¿cómo que no crees en la resurrección? Solamente, y lo digo con voz en cuello, solamente los cristianos que creen en la resurrección de los muertos son valientes, los demás son toda una manada de cobardes. Porque nadie se puede enfrentar a la muerte si no cree en la vida. Porque si no lloras. Pero si crees en la vida, el apóstol Pablo estaba claro que creía en la vida. Ahora quiero hacer este énfasis en esta frase. ¿Creer realmente en la resurrección? Eso hay que demostrarlo, porque eso de amén todos lo decimos, pero hay que demostrarlo. Porque es que si no crees y no basas tu evangelio en la resurrección de los muertos, vas a tener un problema gordo. Capítulo 15 de Primera de Corintios. Volvemos otra vez a ese Corintio tan bonito y tan maravilloso, con tan buena gente que había allí. Una manada de incrédulos, una manada que no creía en la resurrección, una manada de adúlteros. Había una pasada de gente ahí más. Pero bueno, el amor de Dios estaba tan grande y tan poderoso que Dios estaba allí. Capítulo 15. ¿Sí lo tiene? Dice así: además os declaro, hermano, que el evangelio que os he predicado, el cual también recibís, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Vuelvo a repetirlo porque como soy tan buen lector, lo voy a repetir otra vez. Además, os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, verso 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Solamente puedes ser salvo si crees en la resurrección de los muertos. Aleluya. Solo puedes ser salvo si crees en la resurrección de los muertos. Si no crees en esa verdad, tendrás un problema. ¿Cuál es el problema? Que estarás luchando y al final no resucitarás. ¿Por qué? Porque solamente resucitan los que creen en la resurrección de los muertos. Jesús no va a venir a buscar por uno, yo no creo. Entonces, pues, ¿para qué te va a venir a ti a buscar? Viene a buscar a los que creen en la resurrección de los muertos. Dice el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Si Cristo no resucitó, comamos y bebamos. ¿Por qué comamos y bebamos?
Mirad lo que dice en el verso 17. Si Cristo nos resucitó con vuestra fe, vuestra fe es en vano. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de con misericordia de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Esto es lo sencillo y esto es lo práctico. Comamos, bebamos, vivamos nuestra vida, porque si no creemos que hay resurrección de los muertos, pues seremos como los mundanos que comen y beben. ¿Cuántos han leído alguna vez Génesis capítulo 5? Génesis capítulo 5. Cuando hablamos de Génesis capítulo 5, le enseñé a los hermanos cuando hacemos la enseñanza, que cada capítulo tiene una importancia. Es la época de Noé, ¿vale? Entonces, cuando sabemos que el capítulo 5 es Noé, ¿qué le pasó en los tiempos de Noé? Que comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento y la maldad había llegado hasta arriba del cielo. ¿Por qué comían y bebían, mataban y casaban y se casaban? Porque no creían que había otra vida después de la muerte. Después dice en Mateo 24, nos recuerda la misma historia. Y así como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Nos están recordando la misma frase. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, porque no creían en la resurrección de los muertos. Pero la esencia del cristianismo está basada en la resurrección de los muertos. Bueno, si algo me pasa a mí, no tengo ningún problema, yo sé que yo voy a resucitar. Algunos todas las noches le dicen, Señor, en tus manos pongo mi espíritu. Ojalá todos nosotros oráramos de esa manera, que bueno, porque se dice, confía en ti, pero yo no necesito orar todas las noches. Eso yo he confiado por completo en esa verdad. En esa verdad me muevo y en esa verdad. Pero si tú y yo no tenemos presente esto, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Porque usted no tendrá parte en la resurrección de los muertos. Aleluya. ¿Por qué a nadie le gusta la enseñanza de la Biblia? Porque la Biblia no es entretenida. La Biblia es la Biblia. Esto no trata de endulzar tus oídos. La Biblia lo único que trata es de ponerte en el lugar que tienes que estar y ser lo que tienes que ser. La Biblia, que es el principio de la sabiduría, que es la palabra escrita para que tú y yo tengamos memoria de ella. Sucede algo tan sencillo. Jesús le tiene que decir a sus discípulos esta verdad tan sencilla. Dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Hay un Dios verdadero y es a través de la Biblia. En estos tiempos, hermano, si usted ve la manada de personas de sí, es decir, lo otro, que están siendo engañados por no leer la Biblia, pagan por un milagro, pagan por una sanidad, pero ni hay milagro ni hay sanidad, ¿vale? Para que lo entiendan. Pero paga la gente, pero porque no ha leído la Biblia. Jesús no vino a cobrar por su misericordia ni por su bondad. Jesús vino para libertarte de las garras del diablo. El Espíritu del Señor dijo, está sobre mí, me ha ungido para dar libertad a los cautivos, para sacar a los que están en la cárcel y para los que están en depresión y en ansiedad, darle libertad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy más que nunca, crean en la resurrección de los muertos. Cuando uno cree en la resurrección de los muertos, no le da vergüenza salir a la calle y decir, creo en la vida eterna. Si se ríe, que se ría. Hoy más que nunca. Si usted no cree en la resurrección de los muertos, por eso lleva tanta lucha aquí en esta tierra, por eso se afana tanto si alguien le dice algo, por eso que si alguno le critica, usted ya le está así, y si alguno no le saluda, usted está así, y usted asado. Pero es por eso, porque no crees en la otra vida, dice, bueno, lo que no la paguen aquí ya la pagarán en un momento u otro, pero yo sé que no hay con Cristo Jesús. Amén. Cache su cabeza, vamos a hablar de Dios. Señor, tú has puesto en mi corazón que comparta con mis hermanos tu palabra. Que todo el Evangelio está basado en su muerte y en su resurrección. Por eso tenemos que ajustarnos los hermanos, estar juntos en armonía, creyendo que tú resucitaste. Como hicieron aquellos primeros apóstoles y hijos tuyos, que se reunían todos los días en su casa y en el templo para compartir una cosa con la otra.
Yo te doy gracias en esta tarde por tu amor y tu misericordia. Y tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que cualquier palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Creo que se merece un aplauso al Señor.